Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza Fundamentos de la Fe Cristiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie Fundamentos de la Fe Cristiana. Mi nombre es Emanuel Vallejos y hoy vamos a compartir un tema nuevo acerca de las Sagradas Escrituras. En particular vamos a hablar acerca de Cristo, de Jesús. ¿Quién es Jesús? Vimos en nuestros programas anteriores, en el programa número 1, qué era la Biblia, en el programa número 2, quién era Dios, sus características, su carácter, su forma de ser, su naturaleza. Y ahora vamos a hablar acerca de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Quién es Jesús según la Biblia? Hay muchas opiniones al respecto. Si nosotros nos acercamos a la gente de a pie, en la calle, probablemente muchos nos digan que Jesús es Dios. Otros quizá nos digan que Jesús fue un profeta. Si vamos, por ejemplo, al Islam y preguntamos a alguien musulmán qué es lo que dice el Corán sobre Cristo, probablemente nos diga que Cristo fue un profeta de Dios simplemente. Otra persona quizá nos diga que Jesús es Dios mismo, es decir, Dios que se hizo hombre, bajó del cielo, el mismo Dios que estudiamos en el programa anterior, el mismo Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Y otros quizá, si vamos al judaísmo por ejemplo, nos dirán que fue un falso profeta, un hombre que hacía falsos milagros por obra de Satanás, pero que no era ni más ni menos que un engañador. Lo cierto es que la historia de la humanidad se divide en antes y en después de Cristo, es decir, que históricamente fue un personaje real, históricamente es reconocido como alguien que realmente existió. Muchos historiadores fiables dan testimonio acerca de la existencia de Cristo, incluso sus más acérrimos opositores dan cuenta en sus manuscritos que Jesús realmente hacía milagros. Obviamente estos opositores, que son rabinos judíos de la antigüedad, atribuyen esos milagros al poder de Satanás, pero aún así están reconociendo la existencia de Cristo y también los milagros que él hizo. Es decir, que fue un personaje reconocido de la historia que llamó la atención del mundo a tal punto que la historia hoy día se divide en antes y después de Cristo. Su vida, su ministerio público, su muerte y su resurrección han quedado plasmados en los 4 evangelios que ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Obviamente en este programa tan pequeñito no vamos a abarcar todo lo que fue su vida y su ministerio, simplemente vamos a hablar acerca de su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús era un profeta? ¿Jesús era un engañador? ¿Jesús era un farsante? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Hemos establecido en programas anteriores que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el documento fiable al cual podemos confiar, al cual podemos acercarnos para buscar la verdad. Y Dios se ha encargado de preservar su palabra de tal manera que hasta un niño pueda entender hoy día cuál es su voluntad, cuál es su carácter, qué es lo que Él requiere de nosotros, etc. Ya sabemos que hay un Dios, que es un Dios personal, que es un Dios amoroso, que este Dios existe y que demanda, basado en una ley moral, una conducta determinada de sus hijos, y que esa ley misma es una expresión de su amor, de su carácter, y que la relación que Dios quiere tener con el ser humano es una relación de amor, es una relación de padre e hijo, más allá de que Dios sea el creador de todo el universo, a quien obviamente deberemos acercarnos con respeto. Sin embargo, Él quiere tener una relación de amor, y habíamos hablado de que la máxima expresión del amor de Dios se vio en que Dios entregó a su propio Hijo. Así que por ahí va la cuestión en este programa. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de Jesucristo. Creo que no hay persona, por lo menos en Occidente, que no tenga una idea más o menos acabada de quién fue Cristo en el sentido práctico. Es decir, sabemos que fue un predicador, sabemos que hizo milagros, que curó a enfermos, sabemos que fue sentenciado a muerte, que fue crucificado. ¿Quién no ha visto un crucifijo en alguna iglesia o en algún lado? Sabemos que fue crucificado, que murió, resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Todo eso más o menos lo sabemos, pero les dejo para los que están estudiando la Biblia
que están empezando, que quieren conocer más, lean en los 4 evangelios. Yo siempre empiezo por el Evangelio de Juan, que es el que más me gusta, que es el más directo o el más sencillo a mi forma de ver, y después le voy sumando los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, para hacerme una idea más acabada, pero tomo como guía el Evangelio de Juan, que es uno de los más hermosos para mí por la forma en que está expresado. Así que a las personas nuevas que están empezando a estudiar la Biblia les recomiendo el Evangelio de Juan, empezar por ahí, y después sumarle los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que dan otra mirada sobre los mismos eventos. Es decir que el ministerio de Cristo está testificado por 4 personas distintas, ¿sí?, que dan testimonio de lo que han visto. En el caso de Lucas, él no presenció los acontecimientos, pero él entrevistó a aquellas personas que sí presenciaron la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo. Así que ustedes pueden leer y profundizar allí. Lo que vamos a hablar ahora es ¿quién es Jesús? ¿Es el mismo Dios que bajó del cielo? ¿Era simplemente un profeta más? Vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense qué interesante pregunta. El Hijo del Hombre es una expresión que se refiere a Cristo, al Mesías, ¿no? Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién soy yo para los hombres? ¿Qué es lo que ustedes escuchan por las calles, no? ¿Cuáles son los rumores? Y ellos dijeron, verso 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense qué interesante. A Jesús lo querían identificar como algún profeta de la antigüedad que había resucitado, incluso el propio Juan el Bautista, que había sido muerto hacía poco tiempo. Ellos especulaban de que los milagros que obraban en Jesús, o sus obras, o su prédica, o el éxito que tenía en la predicación del Evangelio, se debía a que era un profeta de la antigüedad que había resucitado, ni siquiera un profeta nuevo, ¿sí? Ni siquiera era considerado como un nuevo profeta, sino que debía ser alguno de los profetas de la antigüedad. Entonces Jesús les dice, ¿y vosotros? Verso 15, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Pedro le dice que Jesús es el Mesías. La palabra Cristo significa Mesías, ungido, el elegido de Dios. Pero agrega otra cosa más. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque en realidad la expresión Hijo de Dios o hijos de Dios se podía aplicar a muchas personas. Por ejemplo, todos los seres humanos fueron hechos hijos de Dios por creación, después pecaron y ahora por redención, por medio de la gracia, pueden ser hijos de Dios nuevamente. Los ángeles son hijos de Dios en el sentido de que son creados por Dios. Pero cuando se usa la expresión el Hijo, en singular, como que no hay otro, cuando en realidad vemos que hay muchos hijos, cuando se usa esa expresión en singular, significa que está hablando de que es el Hijo en el sentido más pleno de la palabra. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Hijo literalmente de Dios, que no fue creado por Dios, sino que fue engendrado por Dios, que salió de dentro del Padre. Como Él mismo lo expresa en otras ocasiones, Jesús dice, yo salí de Dios, y ustedes creyeron que yo salí de Dios. Acá Pedro está confesando la creencia más impresionante, más sublime de toda la Biblia, que Dios tiene un Hijo y que entregó a su Hijo para salvación del hombre. La respuesta de Pedro no es de Pedro, es inspirada por Dios. Él le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! O sea que lo que Pedro dijo era por inspiración divina. Jesús es el Hijo de Dios, esa es la respuesta más correcta. No es meramente un profeta, no es Dios que bajó a la tierra y se hizo hombre, es el mismísimo Hijo de Dios. Dios tiene un Hijo y esto ha sido revelado en todas las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis,
que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Dios se lo dice a alguien, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso está en Génesis capítulo 1. Y cuando hace al hombre, crea a Adán, y después del costado de Adán, saca a Eva. O sea que ahora Eva es engendrada de Adán, es carne de su carne y hueso de su hueso, es de su propia naturaleza. Es la única compañera que Adán pudo encontrar como una ayuda idónea en el jardín del Edén, porque Eva era de la misma naturaleza que Adán. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se lo dice a Cristo, porque Cristo salió también del costado del Padre. Cristo es engendrado del Padre en los días de la eternidad, como dice Miqueas 5, versículo 2, y sin embargo comparte con el Padre su propia naturaleza. El Padre lo llama mi Hijo unigénito. Mi Hijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en Salmos capítulo 2 y también en Hebreos capítulo 1. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ese es el Padre que habla de su Hijo. ¡Qué gran revelación! ¡Qué gran descubrimiento! Dios tiene un Hijo y lo entregó para salvación de los seres humanos. Así que esta es la confesión de Pedro y vamos a ver qué es lo que le dice Cristo. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús establece cuál es el fundamento de la iglesia, haciendo un juego de palabras con un sobrenombre que recibió Simón, que fue el sobrenombre de Cefas o Pedro. Jesús dice, tú eres Pedro, y tomando esa palabra Pedro, relacionándolo con la roca, con el fundamento, una palabra distinta que habla de una piedra más grande, de una piedra que es fundamental, dice, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La roca no era Pedro, la roca no era ni siquiera Cristo solamente, sino que era la verdad declarada por Pedro de que Cristo era el Hijo de Dios. Esa es la roca sobre la cual está fundada la iglesia de Dios. Es la roca sobre la cual tenemos que caer nosotros para recibir la salvación, aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios. No debemos reconocerle simplemente como un profeta, no debemos simplemente reconocerle como un Dios, sino que debemos reconocerle como el Hijo de Dios. Habiendo un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, su amado Hijo, su Hijo unigénito, Hijo engendrado, como lo dice la santa palabra de Dios. Acá tenemos el fundamento de la iglesia, pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, uno de los textos más conocidos de la Biblia, sin embargo uno de los que menos es creído. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Dios entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Si ustedes la buscan en el diccionario, en cualquier diccionario van a ver qué significa el único engendrado, el único hijo nacido. Dios, teniendo solamente un hijo en los cielos, entregó a ese hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que creer para ser salvos? ¿Tenemos que creer que Jesús es Dios para ser salvos? No. ¿Tenemos que creer que Jesús es un profeta para ser salvos? No. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, pero ya en el capítulo 20, se nos dice, versículo 30 y 31, ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesús hizo muchas señales, muchos milagros. De hecho, en el último versículo del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, pero estas cosas, verso 31, Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¡Wow! ¿Para qué se escribió el libro de Juan? ¿Para qué se escribió la Biblia entera, mis queridos amigos? Para que creamos que Dios entregó a su propio Hijo. Y para que creyendo eso tengamos vida eterna. ¿Por qué es necesario creer que Dios entregó a su Hijo? Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! ¿En qué se ve el amor de Dios? ¿En qué se ve el amor de Dios? ¿Podríamos hablar de que Dios nos da el alimento cada día? Sí. ¿Podríamos hablar de que nos da el aire que respiramos, nos da el agua, nos da el sustento, el vestido? ¿Podríamos hablar de que Dios quizá alguna vez respondió una oración que le pedimos? Sí. Pero no es en eso, no es en ninguna de esas cosas en que se ve más claramente el amor de Dios, sino solamente en el hecho de que Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros. O sea que si Satanás logra convencernos de que Dios no tiene un hijo, si Satanás logra convencernos de que Dios no entregó a su propio Hijo y de que Jesús no es el Hijo de Dios, entonces nos va a convencer de que Dios no nos amó de tal manera. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. ¿Qué significa de tal manera? Que la medida del amor de Dios se ve en lo que Él entregó por nosotros. La medida del amor de Dios se ve en que Dios dio todo lo que tenía. No tenía 2 hijos, no tenía 3 hijos, tenía solamente uno y lo entregó por nosotros, para que viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario. Y otro pasaje que quiero compartir antes de ir a la pausa se encuentra en Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 37. Este relato, de hecho, los apóstoles nos habla acerca de un creyente etíope que venía a adorar a Jerusalén, al templo, en las fiestas, siempre se venían de otros países a adorar, y venía leyendo el rollo del profeta Isaías, y venía leyendo en particular Isaías 53, que se los recomiendo. Los que quieran saber quién es Jesús, lean Isaías 53. Isaías 53 está en el Antiguo Testamento, es una profecía acerca de Cristo que describe la manera en que Cristo iba a morir crucificado, que iba a ser entregado para perdón de nuestros pecados, que iba a ser entregado para nuestra salvación. Y este etíope venía leyendo ese libro. Entonces un discípulo de Cristo se pone al lado y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe le empezó a explicar al etíope acerca de quién hablaba Isaías, que no hablaba de sí mismo, sino que hablaba del Hijo de Dios. Y cuando le predicó el Evangelio de Jesús, este etíope se quiso bautizar. Versículo 36 y 37. Y yendo por el camino, Hechos capítulo 8, versículo 36 y 37. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y díjole eunuco: He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te puede llegar a impedir que te bautices y que te entregues a Dios? Que no creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este etíope creyó y por eso fue bautizado, porque no había nada que impidiera su bautismo, ya que él había aceptado y creído que Jesucristo era literalmente el Hijo de Dios y que había muerto por él. Fíjense hasta qué punto, hermanos, es importante esta creencia. Es el centro de toda la Biblia, es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia, que no puede ser destruida, no puede ser alterada por ninguna falsa doctrina. Si entendemos que Dios tiene un Hijo, no hay ninguna doctrina humana que pueda alterar la verdad más preciosa de que Dios nos ama, porque Dios entregó todo lo que tenía en el don de su Hijo. Ahora, ustedes preguntarán: ¿cuáles son las falsas doctrinas que atacan esta verdad? Lo vamos a ver después de la pausa. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Estás escuchando Fundamentos de la Fe Cristiana. Si el tema de hoy es de tu interés, puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify. Búscanos como Infonom en las redes sociales. También puedes bajar los archivos en MP3 de nuestro sitio web, infonom.com.ar. Y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp, escríbenos al +54 9343
509-0543. Bien amigos, continuamos con la última parte de este programa acerca de quién es Cristo. Hemos visto varios pasajes, varios textos bíblicos que nos hablan acerca de Jesucristo como Hijo de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento podemos rastrear esta verdad en muchos pasajes. Mencionamos un ejemplo acerca de Adán y Eva, pero también en el libro de Génesis está la historia de Abraham y de Isaac. Abraham e Isaac eran padre e hijo, y Dios en un momento le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo, así que Abraham tuvo que subir al monte Moría con su hijo Isaac, y a punto de sacrificarlo Dios lo interrumpió porque ya su corazón había sido probado de que estaba dispuesto a entregar a su hijo. Y con eso, ¿qué quería enseñarnos? Que Dios tenía un hijo y que estaba dispuesto a entregarlo por nosotros. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo por Dios, Dios estaba dispuesto a entregar a su hijo por nosotros. Y el Hijo de Dios fue simplemente Jesús, quien bajó a esta tierra y fue encarnado, hecho un hombre, vivió entre nosotros, no pecó nunca, vivió una vida perfecta, venció en todas las tentaciones en las cuales nosotros hemos caído, y una vez habiendo vencido el pecado, fue crucificado, sufrió la muerte de un criminal, siendo que él no era un criminal. Esa muerte la merecíamos nosotros, y por la fe en esa muerte nosotros podemos alcanzar salvación. Pero mencionábamos en el bloque anterior que hay doctrinas que tratan de destruir esta verdad, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una de estas doctrinas es el unitarismo, que enseña que Jesucristo y el Padre son exactamente la misma persona, que Dios y Jesucristo son el mismo ser, que cuando Cristo vino a la tierra simplemente fue Dios que bajó a la tierra y habitó entre nosotros. Esta es una falsa doctrina que la podemos desmentir en Juan capítulo 17. Por ejemplo, en el versículo 5, Jesús orando a su Padre dice: «Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese». O sea, Jesús le dice al Padre que antes de que el mundo existiera, que antes de que el mundo fuera creado, Cristo estaba con el Padre, estaba al lado del Padre y compartía la gloria con el Padre. Por eso le dice: «Glorifícame tú al lado tuyo». Textos como estos hay muchos otros. Jesús le llama al Padre mi Dios. Dice: «Yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de que Cristo y el Padre son dos personas distintas. Si ustedes van, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5, se menciona que todo el universo, toda la creación, adora al Padre y al Hijo. Dice así: «Todo lo que es creado en el cielo y en la tierra, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos». Si fueran el mismo ser, adorarían a uno solo, pero adoran al Padre y al Hijo, porque el Hijo es digno de adoración. Eso está revelado en Hebreos capítulo 1, donde Dios le dice a los ángeles que adoren a Cristo, por ser el Hijo engendrado del Padre. Pero otra doctrina, que también trata de destruir esta verdad del Padre y el Hijo, es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad probablemente es la más popular, es la más aceptada en el cristianismo, tanto en el catolicismo como dentro de las iglesias evangélicas, adventistas o de diferentes denominaciones cristianas. Se acepta la doctrina de la Trinidad. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? Que en realidad Dios es un Dios compuesto por tres personas. ¿Cómo es esto? Bueno, es algo bastante misterioso y bastante difícil de entender, según los mismos libros doctrinarios de las iglesias. Se lo llama el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué enseña este misterio? Supuestamente que Dios es un Dios plural, un Dios formado por varias personas. No son varios dioses, sino que es un solo Dios formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son igualmente Dios, ninguno es hijo de otro, ninguno es padre de otro. Esos son simplemente como una especie de roles que toman. O sea, uno de esos miembros de la Trinidad se hace llamar Padre aunque no es Padre, otro se hace llamar Hijo aunque no es Hijo, y el otro simplemente es el Espíritu Santo como representando a ambos. Esta doctrina enseña en definitiva que no hay tal cosa como un padre y un hijo, sino que son simplemente roles que se han tomado para querer enseñar algo que en realidad no existe. Y estas tres personas al mismo tiempo forman un solo Dios, o sea que no hay tres dioses, sino que hay un solo Dios formado por tres personas. Esta doctrina es ajena totalmente a la Biblia, no aparece en las Escrituras de ninguna manera, todo lo contrario. Volvamos a Juan capítulo 17, que de paso se los voy a recomendar como el capítulo base
para no caer engañados bajo ninguna falsa doctrina. Ya vimos que Juan 17 contradice el unitarismo. Ahora vamos a ver que contradice también al trinitarismo, que sería básicamente esta doctrina de la Trinidad. En Juan 17, versículo 1 al versículo 3, vamos a ver cómo Cristo le ora al Padre. Cristo le habla a su Padre. Fíjense lo que le dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¡Wow! Jesús llama al Padre el único Dios verdadero. El Padre llama a Jesús mi Hijo amado. ¿Qué podemos sacar, hermanos, de todo esto? Que Dios es el Padre de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios. Tan sencillo y claro como eso. Pero los hombres que quieren desviar la atención de la palabra de Dios muchas veces hacen complicado lo que es sencillo. Y empiezan a hablar de que en realidad Cristo tomó un papel de hijo, pero no era hijo. El Padre tomó un papel de padre, pero no era padre, sino que los tres eran miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos acá en este pasaje concreto que Jesús llama al Padre el único Dios verdadero. Y dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ese Dios ha enviado, que es su propio Hijo. Ahora vamos a leer otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que nos dice lo siguiente: Mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Fíjense lo que declara Pablo. Para Pablo, es más, él dice para nosotros, o sea que está hablando en nombre de la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva solamente había un solo Dios. ¿Y quién era ese Dios? El Padre. Y había un solo Señor. ¿Quién era ese Señor? Jesucristo, su amado Hijo. Estas palabras concuerdan, por ejemplo, con Salmo 110, donde Dios le habla a su Hijo y dice así: Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová es el Padre, el Señor es Jesucristo. O sea que David ya había visto al Padre y al Hijo en visión en el Salmo 110. Él habla acerca de esta relación que hay entre el Padre y el Hijo. O sea que vemos que no es una verdad que fue oculta, no fue un misterio que fue oculto, sino que fue una verdad que fue revelada desde el principio, que Dios tenía un Hijo y que estaba dispuesto a darlo para la salvación de todos los seres humanos. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento con la historia de José. José era el hijo unigénito de Jacob, de la mujer que él amaba. Habían 11 hermanos más, sin embargo este era el hijo preferido, este era el hijo especial. De la misma manera que Dios en el cielo tenía muchos ángeles, muchos querubines, sin embargo había uno que era su hijo por naturaleza, que no había sido creado por el Padre, sino que había sido engendrado por él. De la misma manera con José pasó. Los hermanos tuvieron celos de José, lo vendieron como esclavo, etcétera, etcétera. Toda esa historia de este padre y de este hijo amado es una representación de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros al dar a su hijo unigénito. Y la gloria que tuvo José al llegar a Egipto y ser puesto como segundo después del faraón representa la gloria que tiene Cristo al ser el segundo después del Padre. Cristo se sienta a la diestra del Padre y después del Padre es el ser más honrado en el universo. De la misma manera. Así que vemos que en el Antiguo Testamento hay revelaciones acerca del Padre y el Hijo, de la misma manera que en el Nuevo Testamento, quizá con palabras mucho más claras, ya que el Hijo fue revelado como un hombre y se hizo hombre y habitó entre nosotros, hay una revelación clara acerca de quién es el Padre y el Hijo. Lo importante de este estudio, lo que me gustaría que te quede en limpio, que te quede en claro, es que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios y que la vida eterna consiste en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo entregó para salvación de cada uno de nosotros. Si nosotros creemos en esa muerte, entonces podemos tener vida eterna en el nombre de Jesús.
Espero que este estudio te haya servido, te haya gustado. Vamos a seguir estudiando la próxima semana más temas bíblicos de interés. Ya vimos primer estudio, la Biblia; segundo estudio, Dios; tercer estudio, Jesús. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la salvación, cómo poder obtener la salvación. Vamos a hacer una pequeña definición de lo que es el pecado y de lo que es la salvación. Así que no te pierdas el próximo programa a la misma hora por la misma emisora. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana por esta misma emisora. Que Dios te bendiga.